Hablemos un poco sobre las emociones. Cuán importante es llevar todas nuestras emociones siempre sujetas a la obediencia del Señor. Cuando hay emociones alteradas, no podemos entender lo que puede suceder en las vidas y en los corazones. Aquí vemos parte de lo que es las emociones, la anatomía de las emociones. Tenemos emociones buenas, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe y la mansedumbre, parte de fruto del Espíritu. ¿Tendremos ese amor para con los demás? ¿Andaremos en ese gozo? ¿Tendremos esa paz con nosotros mismos? ¿Tendremos la paciencia con el hermano? ¿Tendremos esa paciencia en el trabajo? ¿Seremos con un espíritu de amabilidad con la gente? ¿O queremos nosotros pasar a llevar a los demás y no ser amables? ¿Somos amables con el niño? ¿Somos amables con un anciano? ¿Somos amables con una persona discapacitada? ¿Somos amables con las personas? ¿Tenemos bondad en nuestro corazón de no hacer el daño a otra persona? ¿Tenemos bondad de no poder dañar a aquel que están siendo maltratados? ¿Tenemos la fe o tenemos la mansedumbre? Son cosas buenas en que son emociones que tenemos que tener estas buenas emociones. Pero a la vez también está lo contrario, el temor. El temor que muchas veces causa daños en una persona porque no puede lidiar con el temor. Y solo una cosa se puede hacer para llenar los temores, los miedos, que es el amor. Porque el amor echa fuera el temor. El temor es una de las cosas, de las áreas emocionales más peligrosas. Porque el amor, que es lo contrario, ahí tenemos una buena dopamina. Hablemos un poco de los químicos del cerebro. Cuando tenemos un amor bueno, ni elevado ni bajo, es la dopamina funcionando bien, químicos del cerebro. Pero el temor actúan tres químicos que se mezclan: dopamina, serotonina y noradrenalina. Cuando se mezclan estos tres químicos, es un caos en una persona. No puede pensar, no puede reaccionar, está con miedo, está con frustraciones que no pueden avanzar. El temor es uno de los más peligrosos, porque el temor no nos deja crecer, no nos deja avanzar. ¿Dónde nace el temor por primera vez? En Génesis capítulo 3, con la caída. En Génesis 3, Dios le dice a Adán: ¿dónde estás tú? Y Adán dice que se escondió. Y cuando escuchó la voz de Dios que se paseaba en el huerto, se escondió y tuvo miedo. Y él dice: Señor, tuve miedo y me escondí. Verso 11. Y Dios le dice a Adán: ¿quién te enseñó a que tendrías que tener miedo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que no tendrías que haber comido? Pero mire qué interesante, porque aquí nace el temor. Por primera vez aparece en la escritura, en Génesis 3, 10, el temor. El temor. Que el temor en el cerebro son tres químicos que se mezclan. Neurotransmisores: dopamina, serotonina, noradrenalina. Se mezclan estos tres químicos y es un caos en una persona. Y mire qué interesante, porque cuando el Señor le dice: ¿quién te enseñó que tendrías que tener miedo? ¿Quién te enseñó que tendrías que tener temor? Esa palabra temor viene de una palabra que es didaske. Didaske significa, la palabra enseñar viene de una palabra didaske. Didaske es doctrina. Lo que el Señor le estaba diciendo es: Adán, ¿quién te adoctrinó? Yo no te enseñé eso. ¿Quién te adoctrinó que tú tendrías que tener miedo? El serpiente, con la caída. Por eso que el temor es uno de los que afecta más, fuera de todos los otros químicos que son importantes, pero este es más peligroso, porque aquí se mezclan tres químicos:
dopamina, serotonina, noradrenalina, se mezcla y es un caos. Por eso que hay personas que cuando tienen miedo no pueden avanzar, no pueden crecer porque tienen miedo a buscar un trabajo, tienen miedo a crecer, tienen miedo a enfrentar situaciones, tienen miedo a poder predicar, tienen miedo a poder avanzar, tienen miedo por una enfermedad, tienen muchos miedos y esos miedos no los dejan crecer. Los miedos son peligrosos. El amor echa fuera todo miedo, todo temor. Por eso que el Señor en primera de Timoteo nos habla también, y la Escritura nos habla mucho que nosotros tenemos que inundarnos del amor para echar fuera el temor. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, eso lo sabemos, sino de poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. ¿Qué más hay en una amargura, en una emoción alterada? En esa emoción está la amargura, el odio. Está el enojo, la ira. Está la confusión. Ahí vienen las depresiones, las ansiedades, la culpa y la vergüenza. Siempre es importante, según lo que nosotros recibamos, oigamos, en eso nos vamos a convertir. Cuando dialogamos nosotros, usted dialoga con una persona, esa es la parte de diálogo, 200, 300 palabras. Dialogamos con alguien, con un compañero, dialogamos con una persona, dialogamos con alguien del trabajo, dialogas tú con un hermano, con un líder, con un pastor, dialogamos, son 200, 300 palabras por minuto. Pero las más peligrosas son la del dialogismo. Son de 1000 a 1500 y hasta más palabras por minuto. Eso significa que más hablamos pensando que hablando. Por eso que muchas personas no pueden dormir porque en la madrugada o en la noche, cuando tendrían que dormir, piensan: ¿por qué no hablé? ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no le dije esto a la persona? ¿Por qué callé? Y empieza en su mente: si yo hubiera hecho esto, ¿por qué no fui? ¿Por qué no hice lo otro? Y empezamos, o la gente empieza con un dialogismo, el dialogismo más peligroso. Porque el dialogismo es una conversación en el interior. 1000 a 1500 palabras por minuto son mucho mayores que 200 a 300 palabras por minuto, que es lo que menciona un diálogo. El diálogo y el dialogismo alteran el ADN. Cuando pensamos mucho, cuando reaccionamos mal, es producto de que tenemos un dialogismo en nuestra mente. Un dialogismo que no nos deja pensar, un dialogismo que nosotros nos imaginamos cosas. El dialogismo es más peligroso porque a veces nosotros pensamos situaciones que son irreales. Situaciones que no van acorde con una realidad. ¿Por qué? Porque pensamos, maquinamos, creemos entender algo y no lo es. Es como muchas veces esto pasa como las culturas. Una de las cosas que más yo veo dentro del ministerio que yo ya durante muchos años son las culturas, porque todas las culturas son diferentes. A veces yo hablo con personas y entienden una u otra cosa. Es como el mexicano, el peruano, el chileno, el colombiano, cada uno, venezolano, el de Guatemala, todos tienen diferentes modismos, diferentes palabras. Pero a veces nosotros pensamos que está diciendo algo y está diciendo otra cosa. Es porque no entendemos muchas veces las situaciones. Y es producto de algo. ¿Cuán importante entonces tener cuidado de nuestras emociones? Una de las cosas que cometió la mujer con la caída fue el diálogo con el serpiente. Empezó a dialogar, empezó a hablar, y cuando empezó a hablar con el serpiente, escuchó. Y aquí hay mucho que hablar sobre solamente en el diálogo. Recuerde que nadie cae de la noche a la mañana. La mujer no es que empezó en ese mismo día a dialogar con el serpiente y en ese mismo día cayó. No fue así. Escuche esto, está muy profundo, pero muy interesante. Porque nadie cae de la noche a la mañana. Nadie peca de la noche a la mañana. Es porque hay un proceso, primeramente en pensamiento, en obra, en un diálogo, en una conversación. Si no es en un diálogo, va a ser en un dialogismo en la mente. Si yo voy para allá, voy a hacer esto, voy a tratar, voy a ir allá, voy a hacer... Empezamos con un dialogismo. Nadie cae de la noche a la mañana.
Nadie puede decirme, pastores, que vino el Satanás, que el Señor lo reprende y caí. No, tú caíste porque te gustó. Tú pecaste porque te gustó. Nadie cae de la noche a la mañana. Lo mismo sucede con la mujer. La mujer durante mucho tiempo ya había tenido un diálogo con el serpiente. No menciona la escritura porque dentro de Edén Adán vivió muchos años, quizás miles de años, cientos de años, porque no eran murientes, eran vivientes, podían vivir eternamente, porque estaban dentro de la cobertura de Edén, que Edén es Edén, delicia, deleite, gozo, plenitud. Eso significa Edén. Entonces Adán y la mujer no eran murientes, podían estar miles de años antes de la caída. Eso significa que el enemigo entró a través del serpiente. Génesis 3:1, el serpiente era más astuto que todos los animales del huerto, del campo. Serpiente significa ser pensante. Es una palabra compuesta. Serpiente, ser, es un ser, y piente es pensante. Serpiente es un ser pensante. El enemigo entró por un serpiente que le hizo reaccionar o pensar, reaccionar en el mal sentido a la mujer de pensar. ¿Será como me está diciendo? Y volvamos nuevamente a lo que estaba anteriormente diciendo. Nadie cae de la noche a la mañana. La mujer quizás durante mucho tiempo tuvo un diálogo con el serpiente. Por eso que cuando el serpiente, ¿cómo entra sutilmente? Te entra a engañar, a seducir, para luego entregar el pecado. Esto es lo mismo cuando nosotros estamos en la calle. Si usted va caminando en la calle, o usted se encuentra con una persona en la calle y alguien le dice, mire, esta fruta la compré recién, se la regalo para que usted se la coma. ¿Usted se comería esa fruta si no conoce a esa persona? Jamás. Y creo que ninguna persona que tenga un cuerdo sentido de la realidad, ninguna persona va a tomar algo y lo va a comer porque se lo dio un extraño. Al contrario, va a entrar sospecha. ¿Por qué me lo dio? ¿Por qué me dio este fruto? ¿Por qué me dio este fruto si no me conoce? ¿Se fija? Es lo mismo que pasó en Edén. El serpiente, cuando le dijo, empezó a hablar lo contrario, porque ya llevaban un buen tiempo en que la mujer dialogó tanto tiempo con el serpiente que ahí fue la contaminación. Nadie cae de la noche a la mañana. Entonces las emociones de la mujer fueron alteradas por mucho tiempo, y ese mucho tiempo dio lugar después a la caída. Dios cuide aún nuestro dormir. El Salmos 4:8, la versión TLA, dice: cuando me acuesto duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Verso 5, versión TLA: yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar, porque tú vigilas mi sueño. Mire qué importante esto. Por eso que dentro del fruto que estábamos viendo anteriormente en las anatomías, teníamos el amor y la paz. La paz, que es parte también de nosotros tener la tranquilidad y la confianza. Pero muchas veces las personas no pueden dormir, y es producto porque están en un dialogismo, una alteración, una preocupación, o pensando cosas que no es, y las personas empiezan a maquinar un pensamiento. El Salmos 4:8 nos enseña claramente, texto conocido: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Aquí está hablando el Señor a los hemisferios izquierdo y derecho, porque dice: en paz me acostaré, y cuando dice asimismo está diciendo: y en paz dormiré. Nuevamente está colocando la palabra paz, y cuando aparece dos veces algo es porque dos es número de seguridad, es una aseveración, así será. Entonces cuando dice: en paz me acostaré, hemisferio izquierdo, en paz me dormiré, hemisferio derecho, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Cuán importante entonces aquietar nuestras emociones. Cuando tenemos nuestras emociones quietas, estamos confiados. Confiamos en la persona. Confiamos en lo que está sucediendo.
Job 33:14 dice: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Habla por sueño o en visión nocturna. Son las dos cosas que habla el Señor. Cuando cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, y entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Cuando dice que cuando cae el sueño más profundo es de las 3 de la madrugada. En las 3 de la madrugada, que lo hemos mencionado en nuestras clases, lo hemos enseñado, cuán importante es poder abrir el corazón en esas horas de madrugada, porque está el mayor conocimiento y la mayor revelación están siendo dadas a la iglesia. Isaías 26, verso 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nosotros tenemos que guardar la paz. Tenemos que tener la paz que sobrepuja todo entendimiento. Cuando nosotros tenemos paz con nosotros mismos, no va a suceder nada. Cuando nosotros tenemos paz con otra persona, no hay caos. Pero cuando hay una emoción alterada, esa emoción ya no se convierte en paz ni en gozo, sino se convierte en un caos. Hasta podemos pensar mal de la persona. Hasta podemos reaccionar mal con una persona porque nos llevamos o dejamos influenciar por una emoción. Una emoción alterada es muy peligroso, y principalmente en las mujeres. ¿Por qué en las mujeres? Lo hemos mencionado en muchas clases, en lo que he estado estudiando todavía, en lo que es el cerebro, y las mujeres son 2/3 de emoción. 2/3. El hombre es 1/3. Eso significa que la emoción va a durar más en una mujer que en un hombre. ¿Por qué? Porque el hombre solamente la emoción va a durar 1/3. O sea, es 1/3 en su cerebro. En la mujer son 2/3. Por eso que va a costar más, a una mujer le cuesta más olvidar que a un hombre. La mujer puede haber una discusión con el hombre y se arreglan y termina eso, pero después va a pasar otro tiempo y se va a recordar otra vez. A menos que esté Cristo ahí. Por eso que hay que entregar las emociones a Cristo, porque la mujer guarda mucha memoria. Y esa mucha memoria es que a veces esa emoción le altera. Por eso que el Señor dice: tú guardarás, y aquí no habla todo, el hombre y la mujer, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces el Señor está diciendo: hombre y mujer, guarden en sus pensamientos paz. Tengan en sus pensamientos paz, tengan en su cerebro paz. Porque si en su cerebro no tienen paz con algo, eso le va a hacer desconfiado. Porque cuando hay paz y persevera eso, es porque confiamos en el Señor. Pero miren qué interesante que estoy leyendo aquí esta versión Valera 1960, que se dio de Reina Cipriano de Valera, diciendo: tú guardarás en completa paz. Pero la versión CA, versiones originales, dice: con propósito firme asegurarás la paz, pues en ti ha confiado, o en ti confía, se confía. 1865, sentencia firme que guardarás paz, porque en ti se han confiado. BDN, al de ánimo firme guardarás la paz, porque en ti está seguro. Versión oro, tú, oh Señor, nos conservarás la paz. En las versiones más originales podemos ver que no es lo mismo que dice Valera: tú guardarás en completa paz. Pero en las versiones que estamos leyendo, que están más cerca del original, están diciendo: tú guardarás en completa paz. 2 veces aparece la palabra paz. La versión Oso de 1569, firme que guardará la paz, porque en ti ha confiado. Lo que quiere decir el texto es lo mismo que dice el Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Lo que está diciendo es: paz hemisferio izquierdo y paz hemisferio derecho, porque en ti ha confiado. Están doblemente hablando lo mismo que el Salmos 4:8. Paz.
paz, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, porque ambos están siempre en una batalla. Lo vamos a estar hablando un poco más adelante. Todos los días ambos hemisferios están en una lucha, están en una guerra, están en una confrontación. Todos los días interactúan, pero a la vez también es una batalla. Entonces, en las versiones originales está hablando del cerebro, paz, hemisferio izquierdo, paz, hemisferio derecho. Esa paz es la que nosotros conocemos por Shalom. Por eso es que cuando nosotros decimos paz, cuando Jesús decía paz a vosotros, cuando los discípulos enseñaban e iban a un hogar, decían paz, Shalom, estaban diciendo una restricción total del caos. Están diciendo que hay una restricción, que nada puede entrar en ese salón. Job estaba cercado. Había una restricción, a menos que Dios lo haya permitido, y Dios permitió que tocara todo lo que es el cuerpo y todo lo que hemos aprendido del libro de Job. Pero antes Job estaba cercado. Había un shalom, había una restricción, que nadie podía tocarlo, nadie podía entrar en ese shalom. Nosotros, cuando tenemos la paz, nadie puede entrar en ese shalom, porque hay una restricción total del caos. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces la mujer vio el árbol, y aquí comienza la caída. Porque la mujer, recuerden que anteriormente tuvo el diálogo. Luego del diálogo, cuando la mujer le dijo, Dios ha dicho, aunque Dios nunca habló con la mujer, habló con Adán, con el patriarca. Y cuando habló con el sacerdote Adán le dijo a la mujer que Dios había dicho. Por eso que ella lo dice como en primera persona, Dios ha dicho, pero se lo dijo a Adán. Y Adán, su deber era cuidar. Y le dice a la mujer, y la mujer menciona, Dios ha dicho que no comiéramos del árbol que está en el centro del bien y el mal. Entonces todos los árboles podemos comer, menos de este árbol, un árbol híbrido, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. No podemos comer, pero de todo árbol sí podemos comer. Ese fue el diálogo entre la mujer y el serpiente. Pero recuerde que después de eso se produce el dialogismo. Y el enemigo le dice, no es así. Porque el día que tú comas ese fruto de ese árbol, serás semejante a Dios y tus ojos se van a abrir y serás como Dios. Ese fue el diálogo. La mujer habló y el enemigo habló. Pero luego dice que la mujer se paseaba en el huerto. Ahí comienza el dialogismo. 1000 a 1500 palabras por minuto. Y la mujer, mientras se paseaba en el huerto, una voz le hablaba. El enemigo dijo, o el serpiente dijo, que si yo como seré semejante a Dios, que no voy a pecar, que no voy a fallar, que no voy a morir. Y empezó con un dialogismo, y ese dialogismo de 1000 a 1500 hasta 2000 palabras por minuto, luego le hizo pensar. Por eso que en Génesis 3:6 dice que vio. No, aquí ni siquiera la mujer había comido. Vio el árbol con sus ojos, lo vio. Y cuando lo vio dijo que era bueno. Dijo que era agradable. Dijo que era codiciable. ¿Cómo podemos saber que algo es bueno si nunca lo hemos comido? Nadie puede decir, no, esto no me gusta. No puedes decir que algo no te gusta si nunca lo has comido. Y aquí pasa lo siguiente, que la mujer ya estaba diciendo que el árbol era bueno, o sea, el fruto. Ese fruto era bueno, era agradable, era codiciable. Y tomó luego del fruto. La mujer, antes de comer, ya había pecado. La mujer, antes de comer el fruto con el tacto, ya había pecado en la mente, en sus emociones. Por eso que no se puede saber si algo bueno o agradable a menos que se coma. La mujer vio el árbol y su sentido lo llevó a la caída. Por eso que las emociones, los sentidos, el pensar es una emoción. La mujer en esa emoción, en ese sentido, pensó y pensó mal. Ese sentido de la vista la llevó a la mujer a comer del fruto y ya había pecado.
en su mente. Eso significa que la mujer, antes de comer el fruto, ya había pecado en su mente. O sea, su emoción fue alterada porque pensó que era lo correcto. Pensó que ella estaba haciendo lo correcto en tomar ese fruto y comer. Pensó que estaba bien. Pero fueron alteradas las emociones y de ahí viene la caída o el pecado adámico de una emoción alterada. Esto es lo siguiente, para que se pueda entender. Cuando yo aplaudo, pareciera como que está sincronizado todo eso. Pareciera que todo está sincronizado, pero no lo es. Porque cuando yo aplaudo, es un pasado. ¿Por qué es un pasado? Porque primeramente lo llevo al cerebro y luego lo ejecuto. Lo llevo al cerebro y luego lo ejecuto. La mujer, antes que comiera, antes que ejecutara, ya había pecado. ¿Dónde? En su mente, en su cerebro. Mire qué interesante todo eso. Por eso le decía anteriormente que nadie peca de la noche a la mañana. Es porque empezó a acumular cosas. Y no solamente pecado, sino también una mala intención, sino también el pensar mal de alguien. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que usted ha pensado, había una persona y usted dice, no, en Chile se dice sobrado, creído, y usted dice, no, orgulloso, no, es como que empieza usted con ese espíritu de sospecha. No lo conoce, pero ya está hablando, pensando mal de esa persona. Nunca lo ha tratado, pero ya está diciendo, no, es como que algo no me cuadra, y ahí usted empieza con su espíritu no de discernimiento, sino usted está con un espíritu de sospecha. Y usted se imagina que esta persona tiene malos pensamientos, se imagina y usted empieza a imaginar, porque nunca lo ha tratado. Y hasta usted ve a esa persona y como que le molesta, no lo pesca mucho, porque dice, no, como que no me cae bien, porque nunca lo ha tratado. Pero después cuando lo trata, cuando conversa con esa persona, se da cuenta de que esa persona no era como usted pensaba. Se fija que a veces nos equivocamos porque el cerebro, porque la mente nos hace creer cosas que son irreales. Y luego esa persona que al comienzo no te agradaba, después tu mejor amiga. Aleluya. Después tu mejor amigo, tu mejor amiga. Por eso es que hay que conocer a una persona antes de poder juzgar. Hay que tratar a una persona antes de poder decir algo. En la ley de adulterios enjuiciaban a dos personas en el acto con la gracia. No es que tengamos más libertad, sino hay mayor responsabilidad. Antiguamente, cuando las personas caían en adulterio, las dos personas eran enjuiciadas, eran quitadas fuera del campamento, eran llevadas a un lugar y la mujer o era apiedrada. Pero eso era en la ley. Y hoy día usted dirá, gloria a Dios, porque no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero en la gracia hay mayor responsabilidad. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se fija que hay mayor responsabilidad de los pensamientos? Y los pensamientos son una emoción. Entonces la pregunta es, ¿qué emoción nos está embargando? ¿Qué emoción estamos recibiendo? El miedo, ¿qué produce? Esto en lo natural, en un cuerpo. ¿Qué produce un miedo? Le produce úlceras, estrés, traumas, ansiedades y puede producir desórdenes mentales. El miedo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina. El miedo es un caos. El cortisol hace que los músculos liberen más azúcar y alertan ante un peligro de escapar. El cortisol y la adrenalina, si no se controlan, eso puede causar muchos problemas. El cortisol, también los problemas en las páncreas, problemas en el hígado, en los huesos. El cortisol entra en muchos lugares dentro del organismo. Por eso todo tiene que ser equilibrado. Una emoción que no se controle va a haber problemas. Una emoción de tanto pensar algo puede producir un estrés, una ansiedad, hasta depresiones. ¿Qué es el cortisol?
El cortisol es una hormona que produce la glándula adrenal, o sea, son glándulas suprarrenales que actúan en la respuesta del estrés. Esta hormona del cortisol juega un papel importante porque regula el metabolismo del sistema inmunológico y la respuesta también del cuerpo del estrés. El cortisol también aumenta los niveles de azúcar en la sangre. Ayuda a aumentar. Entonces, tenemos que tener cuidado de lo que estamos nosotros recibiendo, porque si eso se altera, puede producir problemas. ¿Cuándo se produce el cortisol? Con los miedos. Es como cuando un perro, un animal te ataca, el perro te ataca, la persona siente miedo, inmediatamente el cuerpo, ¿qué pasa con este cuerpo? Empieza a expeler cortisol y adrenalina. Y el perro le molesta ese olor. Y cuando siente que tu cuerpo está expeliendo ese cortisol, esa adrenalina por el miedo, te va a atacar más. Y tú le das un puntapié y se va y después te vuelve a atacar porque está el cuerpo expeliendo cortisol y adrenalina, y eso nosotros no lo vemos. Eso ni siquiera tenemos, yo huelo cortisol hoy día, me levanté lleno de adrenalina. No, eso no lo expelemos, no lo sentimos nosotros. Pero el olfato del animal, del perro, que es más agudizado, pueden sentir. Y es más, en el mundo espiritual, el miedo produce la atención a demonios. Ese es otro tema. Ese es en otro libro que lo tengo. Hay 2 libros que hablo de eso, que los miedos atraen demonios. Los miedos atraen demonios. Y hay otro libro también que es todo lo que sea los desórdenes. Todo lo que es desorden también atrae demonios. Esos son 2 libros. Pero mire qué interesante todo esto, porque al final todo nos lleva a una emoción alterada que al final lo que estamos haciendo es llamar a demonios, no nos damos cuenta. Estamos llamando a espíritus. Y eso es producto de una emoción. El miedo es una emoción. Ramón y Cajal, 1906. Padre de las neuronas, escribió lo siguiente, premio Nobel en 1906. Somos el arquitecto de nuestra mente. Ramón y Cajal era el padre de las neuronas, fue el que le colocó primera vez el nombre las neuronas, las que están en el cerebro, más de 1.100 millones de neuronas en el cerebro. Y él dice, somos el arquitecto de nuestra mente. Y un hombre que no conocía de Dios, no conoce de Dios. Pero él, como conocía la neurona, cómo se mueven, cómo su metabolismo, cómo actúan en los pensamientos, en la sinapsis, él sabía que la mente puede cambiar pensamiento. Lo que está diciendo que somos el arquitecto de nuestra mente es que nosotros podemos cambiar algo que está en nuestra mente. Podemos cambiar un pensamiento, podemos cambiar una idea, podemos hasta cambiar un hábito, siempre y cuando nos propongamos en hacerlo. Somos el arquitecto de nuestra mente. En la mente siempre van a estar involucrados la mente consciente, subconsciente e inconsciente. La mente dianoia es la mente consciente. ¿Qué es la mente consciente? Es la primera dimensión. La mente dianoia está conectada en la parte de la información natural común, lo que estamos hablando, lo que estamos conversando, todo lo que estamos conscientes, es una mente consciente. Es la mente dianoia del griego. Luego tenemos la subconsciente, la mente nous, que son la frecuencia, que es una dimensión de la mente, la parte baja frecuencia de la subconsciente, que es un estado intermedio neutral en que transitan los pensamientos, o sea, para que ser más claro, en las percepciones. Todas las percepciones que podamos nosotros percibir están en la parte baja de la frecuencia del subconsciente. Y tenemos la mente inconsciente. Se le llama la mente Cheder. Esta es la más peligrosa, porque aquí se le llama la mente más profunda. Es la parte más profunda de la mente, donde está inaccesible al consciente, porque es parte de donde guardamos la información que no aceptamos, la cual es el inconsciente, es la mente Cheder. La palabra hebrea
que significa cheder, es la cámara las cámaras ocultas. La mente inconsciente guarda todos los recuerdos. Gran parte de nuestras áreas emocionales son porque están ahí en la mente. Por eso que a veces actuamos tan apresuradamente, porque tenemos en una memoria, en una mente inconsciente, un mal pensamiento, una mala idea. Tenemos una mala imagen de una persona, está en la mente inconsciente. Pensamos mal de una persona, tenemos una mente inconsciente porque está grabado, está en una cámara del recuerdo, y esa memoria le hace pensar a usted algo diferente a la realidad, y a lo mejor no lo es. La consciente está el presente, el intelecto. La subconsciente, el pasado, memoria. El inconsciente, pasado, imaginación y futuro. Hay 17 tipos de mente, 18 tipos de mente, 17. Y hoy hablamos de 3. Este es hemisferio izquierdo, que se encuentran las estructuras que están relacionadas con la capacidad lingüística. Ahí donde está el área de Broca, y está también ese hemisferio izquierdo donde están las otras funciones de la capacidad de análisis, la capacidad de razonamiento, están los resolver problemas numéricos, el aprender información teórica, deducciones y también el pasado. Todo radica eso en el hemisferio izquierdo. Pero si ustedes se fijan en un hemisferio, es como que hay una confrontación. Vea bien la imagen, ahí como que hay una batalla entre un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Hay una confrontación, una lucha, una guerra, una batalla. Y el hemisferio derecho radica relacionado a la expresión no verbal. Está abocado en la percepción o orientación espacial, que se llama que la conducta emocional, la facultad de poder expresar y captar más las emociones, radica más también en el presente. El cerebro derecho piensa y recuerda en las imágenes, actúa más en el presente, pero siempre van a ver en algo de estos dos hemisferios una lucha, una batalla, una confrontación. Y es lo que cada día nosotros estamos lidiando. ¿Y qué lidiamos en esa lucha, batalla o confrontación? Las emociones. Por eso que un día tú puedes estar muy bien y mañana puedes estar por el suelo. Hoy día tú puedes estar alegre, contento, después estás por el suelo. A los 2-3 minutos que quizás terminemos la clase, tú puedes estar por el suelo. ¿Por qué? Porque lidiamos con emociones. ¿Qué le pasó a Pedro? Cuando Jesús preguntó a ustedes, ¿quiénes piensan que soy? ¿Quiénes creen ustedes? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué cree que soy yo? Jesús le preguntó a sus discípulos. Y algunos decían, no, algunos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que eres el Mesías, otros dicen que eres el Elías. Y cada uno daba sus diferentes puntos hasta que aparece el gran Pedro. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y eso sorprendió mucho a Jesús, en que Jesús lo halagó, lo honró, le dice, wow, no te lo reveló sangre ni carne esto, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Lo halagó, lo honró. Pero 6 versos más abajo, el mismo Pedrito, el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque le empezó a reconvenir a Jesús. Jesús había dicho anteriormente que iba a ir a Jerusalén, iba a ser crucificado y iba a ser muerto. Y Pedro le empieza a decir, no vayas a Jerusalén. Jesús, por ningún motivo vayas a Jerusalén, no te dejes matar. Y ahí donde Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Mire como los cambios. Y en una misma situación. 6 versos más arriba, tú eres el Hijo del Dios viviente. Oh, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. 6 versos más abajo, apártate de mí, Satanás. Ahí vemos un caso muy puntual de una emoción alterada. Por eso, como decía anteriormente, hoy podemos estar, quizás hemos tenido hermosas reuniones, mucha profundidad, mucha administración, pero a veces la emoción que nos altera de la emoción de lo que vivimos o de la situación nos altera lo que hemos recibido, y a veces perdemos la bendición porque escuchamos otras voces. Escuchamos la voz del consciente, del subconsciente, del inconsciente, escuchamos otras voces y nos olvidamos que el Señor te dijo que te iba a ser libre. Nos olvidamos que el Señor te dijo que iba a ser sano.
Nos olvidamos que el Señor te ministró, nos olvidamos de eso. ¿Cuántas veces pasa eso con las personas, con los ministros? Es como cuando ni Dios quiera que alguien de ustedes falle o peque, que Dios nos guarde, amén, que Dios nos libre. Pero ¿qué pasaría si esa persona que tú admiras falla? ¿Qué pasaría si esa persona que tú admiras, o ese líder, ese pastor, cualquier persona que tú admiras tanto, que tienes confianza en él, te desilusiona o falla? ¿Qué harías tú? Y ahí ahí realmente nos daríamos cuenta qué pensamientos tenemos. Y muchos creo que así sería, en que enjuiciarían a esa persona. Le tirarían piedra a esa persona. Harían fuego de ese árbol caído. Y la Escritura dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es lo que menos se hace en este tiempo. Emociones. Significa que vivimos todo el tiempo en emociones. Por eso es que esta palabra es importante que la guardemos. Y si el Señor permite que hoy en esta noche hablemos de esta palabra, es para tener el cuidado de no permitir que se alteren nuestras emociones. Y ya termino. Tenemos el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Los hemisferios actúan independientes uno entre sí. A veces actúan, intercalan uno a otro, pero cada uno actúa diferente, está separado, porque son dos hemisferios, izquierdo y derecho. Está separado por la fisura a la mitad, que es la fisura longitudinal, que se divide el cerebro, que se llama el cuerpo calloso. Eso divide al hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Y estos dos hemisferios siempre van a estar en una lucha. Todos los días. Todos los días vamos a tener una confrontación. Todos los días vamos a lidiar unos con otros en nuestros hemisferios. Todos los días vamos a lidiar con pensamientos, con imágenes. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros tenemos que lidiar con estas anatomías de las emociones. Sean negativas o sean positivas, todos vamos a vivir constantemente. Por eso es que siempre tenemos que tener un control en lo que pensamos, un control de madurez. Porque cuando nosotros tenemos un control de madurez, no vamos a reaccionar mal. No vamos a pensar mal de la persona, hasta vamos a ser ingenuos en eso. Porque no tenemos malicia en nuestra mente, porque no tenemos malicia en nuestro corazón, no tenemos malicia, sino que creemos que estamos ayudando. Pero cuando hay personas que no han sido sanas en algún área emocional, por heridas de un pasado, por heridas emocionales, van a vivir siempre con este tipo de situación, con algo adverso que les puede traer también un problema emocional. Cada día nosotros tenemos que llevar sujeto todos los días los pensamientos a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 2:5, derribando todo argumento, derribando todo argumento y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando sujeto, ¿qué? Todo pensamiento, sujeto a llevarlo cautivo, encarcelado. ¿A qué? A la obediencia de Cristo. ¿Por qué tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos? Porque todos los días vamos a tener esa batalla. Todos los días vamos a tener estos ataques. Por eso tenemos que nosotros ser transparentes, amarnos como tenemos que amarnos, no amarnos por egoísmo, no amarnos porque nos conviene, no amar porque me cae bien, no amarnos porque alguna área, no amarnos porque tenemos que amarnos, a cambio de nada. Y pedirle a Dios que nos ayude en nuestras áreas emocionales. Pedirle a Dios que nos ayude a que si hay emociones alteradas que a veces no las controlamos, pidámosle al Señor que nos ayude para que así podamos nosotros tener sujetos nuestros pensamientos, sujetos nuestras ideas y a la vez también llevar sujeto esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Las emociones.